Sí, buenos días, hermanos. Estamos acá en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, Señoroso. Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres santo. Tú eres Dios de misericordia, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento a cada uno de nosotros. Danos paciencia, Señor. Danos estabilidad en nuestra vida, Señor. Que podamos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te damos gracias, Santo Dios. Te pido que me des sabiduría y entendimiento en todo lo que hagas, Señor. Gracias, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, hoy estamos acá en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Hoy el tema es guardar, estar firme, perseverar y velar. Entonces nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Y tenemos que velar, dice el Señor, para que el enemigo no nos pueda hacer daño a nosotros. Estos términos, hermanos, que se repiten muy a menudo en la palabra, no nos recuerdan la gran necesidad que tienen nuestros débiles corazones de exhortación y de estímulo, y que los peligros a los que estamos expuestos, hermano, son numerosos. Hemos recibido un tesoro de incomparable valor. Guardémoslo. Hemos sido introducidos en una maravillosa posición. Permanezcamos en ella y estemos firmes. Tenemos una carrera que correr, una meta a proseguir. Perseveremos. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Velemos. Entonces aquí nos está haciendo, la palabra de Dios nos está exhortando que tenemos que estar firmes, hermano, para poder correr la carrera, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Tenemos que velar, porque nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos que estar como luz, como la luz del sol, como el resplandor de ese sol que está maravilloso. Así nosotros somos, dice el Señor. Debemos guardar la palabra del Señor. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Eso está en Juan 14:23. Pueden buscar en Juan 14:23. Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente es el amor de Dios, sea perfeccionado. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, el Señor Jesús, que si nosotros amamos a Dios y queremos vivir con Él, Él dice que si nosotros realmente los amamos, Él nos invita a que vamos a vivir con Él. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente, dice, es el amor de Dios, sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros guardamos su palabra, porque realmente cuando nosotros decimos amamos a Dios, lo decimos de palabra. Entonces la palabra se la lleva el viento, dice. Mientras si nosotros guardamos su palabra, ahí dice el Señor, ese es el amor de Dios,
que sea perfeccionado en nosotros. Entonces la palabra es muy importante que cada uno de nosotros la guardemos por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a nuestro Padre Celestial. Dice en primera de Juan 2.5, en primera de Juan 2.5, en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Juan de que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios ordena. Porque si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que estar seguros que la obediencia que nosotros hacemos, entonces el Señor se va a agradar con nosotros. Y dice el Señor que nosotros vamos a ser amigos de Él si obedecemos su palabra. Dice el 6, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces si nosotros decimos que amamos a Dios, que somos amigos de Dios, tenemos que vivir como vivió Jesús, humildemente. Porque Dios nos dio esa gran clase que realmente en su mente, en su corazón no existía nada grande. Y sabiendo que Él era rico, Él era Dios vivo, pero nunca se jactó a nada. Porque la humildad, dice la palabra de Dios, que como vivió Jesucristo, fue una vida normal, no una vida de que como vivimos otras personas que tienen mansiones, tienen los mejores vehículos. Mientras Jesucristo no, Jesucristo ni el burro, el asno que realmente pidió para entrar a Jerusalén era de Él. Entonces esa clase de humildad es la que necesitamos tener. Porque si queremos ser amigos, dice la palabra de Dios, si queremos ser amigos de Dios, tenemos que vivir como vivió Jesucristo. Dice, su palabra nos habla de Él, de su amor, de su humillación, de su gloria. Ella mantiene ocupados nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. No nos nutre de Él, nos reanima. Es la palabra de verdad. Somos santificados por ella. Santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios. Aquí en Juan 17:17, pueden buscar, hermano, Juan 17:17. Tu mensaje es verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti, dice la palabra de Dios. Porque si nosotros escuchamos el mensaje de Cristo y encontramos la verdad en Él, nos vamos a entregar totalmente a Cristo y vamos a ser santificados, dice la palabra de Dios. Dice el 18, nos envió a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Guardar la palabra de Dios es la hermosa porción del hombre fiel, como la expresa el Salmo 119, 57, hermano. Salmo 119, 57. Ahí vamos a escuchar la palabra de Dios, como el salmista, como David se expresa
de una manera tan perfecta. Dice el salmista: Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte. Cumple tu promesa y dame ánimo, dice aquel salmista. Entonces nos está dando la demostración, nos está exhortando a nosotros, hermanos, la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios. Amén. Dice: Dios mío, tú eres todo lo que tengo, porque realmente nosotros tenemos solamente a Dios. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte. Cumple tu promesa y dame ánimo. Porque hay momentos, hermanos, que nosotros estamos mal de ánimo. Tenemos muchos problemas. Estamos cargados de problemas. Y no hayamos qué hacer. Solamente hay que decirle: Señor, tú eres mi salvación. Señor, quiero obedecerte a ti. Tú eres lo único que tengo en este mundo. Entonces el Señor nos va a proveer de lo que necesitemos, hermano. No dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Entonces aquí nos está exhortando la palabra de Dios. Es el 60, hermano. Dice: no dejaré pasar más tiempo, porque llega un momento que nosotros ya no podemos decir nada más. Ya nuestra reflexión de nuestra vida, de nuestro problema de trabajo o problema familiar, entonces estamos cansados y decimos: ya no podemos más con esto. Entonces dice la palabra de Dios: no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mis conductas y he decidido seguir tus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que pensar y cambiar y tratar de seguir los mandamientos de este Señor, de este Padre que tenemos, el Dios que está en los cielos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos en práctica todo lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser perfectos en su palabra. Dice en 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Aquí, hermano, el apóstol Pablo está como exhortando a Timoteo, porque las iglesias están pasando por situaciones difíciles. Entonces, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No preste atención a los que dicen, los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestra enseñanza y afirman tener la verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, que es uno de los grandes conocedores en la era de Pablo, Timoteo, que trate de hacer el bien, que haga bien su trabajo, que no preste atención a los que dicen, a los que no creen en Cristo, a los que critican nuestra enseñanza, dice, afirmar tener la verdad. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque si nosotros enseñamos conforme al Evangelio de Cristo, estamos haciendo lo correcto. Pero si no lo hacemos conforme al Evangelio de Cristo, ahí sí no estamos haciendo las cosas correctas. Dice el 21. Por hacerle caso
algunos ya han dejado de confiar en Dios. Entonces, aquí nos está demostrando la palabra de Dios que ahí donde estaba Timoteo en la iglesia, habían problemas grandes, hermano. Tanto que dice el apóstol Pablo, por hacerle caso a alguno, ya han dejado de confiar en Dios. Y eso es lo más triste, hermano. Porque si ya no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar? No existe otra persona, no existe un Dios como el nuestro. Nuestro Padre que está en los cielos. El Dios creador de todo el universo. Amén. Amén. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor, dice. ¿Por qué? Porque Pablo siente la necesidad de que el amor no está totalmente en la iglesia. Hay muchos problemas. Y entonces él, como lleva las cosas bien ante Dios, él está muy preocupado con la situación. Y no quieren que las personas, porque dicen que ya han dejado de confiar en Dios. Y entonces ya él está realmente muy triste en la situación que está pasando. Aquí en Apocalipsis, hermano, pueden buscar Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Dice la palabra de Dios: estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo. Y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme. Y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto las puertas y nadie podrá cerrarlas, dice el Señor. Eso también está dedicado a las iglesias de Cristo. A la iglesia de Filadelfia, de Éfeso. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que solamente Él nos abre la puerta y solamente Él nos puede cerrar la puerta. Que nadie, ni un humano, nos puede hacer nada que no sea la voluntad de Él. Amén. Debemos siempre guardar la fe. El apóstol Pablo dirige esta exhortación a Timoteo. Dice: mantener la fe y buena conciencia. Ahí la podemos encontrar en 1 Timoteo 1:19. 1 Timoteo 1:19. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas, oiga hermano, qué fuerte que es esto. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. Por eso no le permití seguir en la iglesia, dice Pablo, porque estas dos personas estaban haciendo daño en la iglesia. Entonces dice Pablo, por eso no le permití seguir en la iglesia. Y oiga lo más triste, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Qué fuerte es eso, hermano. Que aquí Pablo pudo sacar a dos personas de la iglesia porque no le tenía amor a Dios y se lo entregó a Satanás y le dijo: haz lo que tú quieras con ellos, para que aprendan a no insultar a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque no queremos ser expulsados para que Satanás haga todo lo que quiera con nosotros. Si nosotros tenemos a ese Dios de poder, ¿para qué vamos a pedir más?
Dice en Tito 2:13, hermano, Tito 2:13. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es Tito 2:13, porque realmente ese día todo el mundo lo esperamos. Todo el mundo esperamos que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, que es el rapto, hermano. Dice el 14, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacernos, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Entonces, si el Señor nos decidió que fuéramos su pueblo, entonces nosotros tenemos que hacer el bien o el mal, porque eso es lo que Él ha hecho desde que vino a esta tierra. Fue insultado, maltratado, humillado, hasta llegar el humano de matar al Hijo de Dios. Y Él murió por nosotros, dice la palabra de Dios, para que nosotros fuéramos santificados por Él, para que nuestros pecados fueran llevados por Él. Y nosotros somos su pueblo, dice el Señor. Y tenemos que hacer el bien, dice la palabra del Señor. Dice el 15, enseña estas cosas con toda autoridad para animar, corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Entonces aquí nos está enseñando el Señor que realmente tenemos la autoridad, dice el Señor, para animar, corregir a la gente. Y no demos motivo para que no nos falten el respeto. Dice la palabra de Dios. En Hebreos 10:38, hermano. Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán, dice la palabra de Dios, para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que serle fieles a Dios. Tenemos que obedecer en todo lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el 39, gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Porque nosotros tenemos, hermano, que tener la confianza que Dios existe, hermano. Que Dios nos da la vida, que Dios nos da la lluvia, nos da ese sol precioso, nos da trabajo, salud. Tenemos que confiar en Dios, dice la palabra del Señor. Debemos estar firmes. Estamos puestos, hermano, a la enseñanza, a la acechanza del diablo. Tenemos que luchar contra él, estar firme contra sus artimañas. Y si no tenemos ninguna fuerza en nosotros mismos para llevar esto a cabo, la encontramos en el Señor. En Él encontramos toda la fuerza. Si nosotros no tenemos, le pedimos, Señor, danos fuerza, porque estamos débiles, estamos mal. Te necesitamos a ti para que tú nos ayudes. Y Él dice la palabra de Dios que Él nos va a encontrar, que Él nos va a dar la fuerza. Se nos dice que tomemos la armadura de Dios. Porque si tenemos la armadura de Dios,
que nos vistamos de ella y nos vamos a fortalecer, dice la palabra de Dios. Amén. Porque realmente eso es lo que quiere el Señor que hagamos. En Efesios 6:1, hermano, dice, Efesios 6:1, hijo, oiga qué lindas estas palabras. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa, dice la palabra de Dios, es el siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres y su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Entonces sabemos que si obedecemos a Dios sobre todas las cosas, estamos en Cristo Jesús y tenemos que obedecer también a nuestros padres terrenales, dice la palabra de Dios, para que en nuestra tierra seamos bendecidos y que nos vaya bien por muchos años. Tenemos que cuidar a nuestros padres y a nuestra madre, dice. Debemos perseverar y velar. El Señor les dijo a sus discípulos que tenían que velar. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, dice la palabra. Velad. Dice Marcos 13:37. Está en Marcos 13:37. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todo el mundo. Estén siempre alerta. Vigilen todo el tiempo. Debemos velar para no dejarnos sorprender por el diablo que anda alrededor de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que estar atentos, porque el diablo anda alrededor, porque nos puede sorprender, dice la palabra de Dios, porque Él está siempre. Porque cuando nosotros discutimos con nuestra pareja o discutimos con nuestros hijos, Él está feliz porque Él eso es lo que quiere, contienda entre nosotros mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y dejarle las cosas al Señor. En primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8. 5:8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece, dice, un león hambriento. Oiga cómo el Señor compara al diablo como un león hambriento que quiere destruirnos a cada uno de nosotros, a su pueblo santo. Eso quiere Él, destruirnos y decirle a Dios en su cara: yo lo puedo hacer, yo destruyo a tu pueblo, porque yo tengo poder, pero más poder que Dios no. Amén. Porque sabemos que si la palabra de Dios nos está diciendo, acuérdese, mi hermano, primera de Pedro 5:8, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Ustedes saben cómo anda el león queriendo devorar a su presa. Así dice que es el diablo. Dice el 9, recitan los ataques del diablo. Confíen en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como
ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Le dará la fuerza para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerdan que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, hermano, de que realmente tenemos que buscar a Dios, porque nosotros fuimos elegidos por Jesucristo para que seamos parte de su maravilloso reino. Entonces aquí el Señor nos está dando, amén, de que realmente nos está diciendo a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros vamos a conformar de ese maravilloso reino que Él tiene para nosotros. Entonces nosotros no podemos dejar de creer en Dios. Dice el 11, que Dios reine con poder para siempre. Amén. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios en Colosenses 4:2. Dice Colosenses 4:2, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Entonces nosotros tenemos como cristianos de dedicar tiempo a la oración, darle gracias a Dios, porque es el único que nos saca del enemigo, que es el diablo, dice la palabra de Dios. En Lucas 21:36, dice Lucas 21:36. Por eso estén, dice, siempre alerta. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Oiga lo que nos está diciendo el Señor, de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, hermano, porque realmente son cosas terribles, dice el Señor, que van a suceder. Y entonces vamos a estar con ese gran Dios, con Jesucristo. Si estamos con Él, vamos a estar bien, dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1:5, dice la palabra de Dios. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvos, tal como está planeando para los últimos tiempos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Confiar y saber que Él nos va a sacar de cualquier problema que tengamos. Él con su gran poder, Él sabe nuestras necesidades, dice. Él sabe nuestros problemas. Pero tenemos que decirles qué es lo que necesitamos. Gracias, mi hermano. Gracias porque esta palabra es bendita, esta palabra es perfecta. La palabra de Dios es la perfección que ha dejado para nosotros los cristianos. Vamos a hacer una oración, hermano, para darle gracias. Santo Dios, Santo Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, cambiar, Señor. Te pedimos ser diferentes, Señor. Te pedimos que vamos a confiar en ti, Señor. Porque solamente tú, dice tu palabra, si confiamos en ti, Señor, el enemigo no nos va a hacer nada, Señor. Si creemos en ti, Señor. Porque eres el único Dios perfecto. Dios de amor, de misericordia. Que enviaste a tu Hijo, Señor, por amor a nosotros y obediencia a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por los niños que tienen cáncer, por los ancianos, por todas las personas que tienen necesidad, Señor. Ayúdalos, Señor.
Gracias, Padre Santo. Bendice este lugar, Señor, y bendice a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito aquí a la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuche el Evangelio de Cristo. Gracias, mi hermano. Gracias.